Amigos, buenas, ¿cómo estamos? El tema de este programa, el tema de este programa es el tema más importante de todos los temas. Y es que se trata de la Sagrada Eucaristía. Esta vez vamos a hablar nosotros de la Sagrada Eucaristía. Es tan importante que nuestra religión, pues es una religión eucarística. Claro, se resume precisamente nuestra religión en dos palabras, la Sagrada Eucaristía. Si tuviéramos que resumir nuestra religión brevemente, fíjate qué audacia, querer resumir en dos palabras una religión. Santa Misa, Sagrada Eucaristía. Santa Misa o Sagrada Eucaristía. Con eso basta, así de grande. Toda la ley y los profetas y todas las escrituras y la filosofía y la teología y todos los estudios y todos los santos y toda la historia de la Iglesia y todo el Antiguo Testamento tienen como culmen la última cena, el lugar en donde se establece la Sagrada Eucaristía. Sí, el ritual judío se centra precisamente en la cena pascual, en la cena del Cordero, que precisamente ese Jueves Santo, hace ya pues casi 2000 años, realmente, Jueves Santo, en el cenáculo, que era un cuarto grande, un lugar precisamente de oración, que era en la parte superior de una casa, donde se reunieron en la casa de María, precisamente el Jueves Santo, para cenar con nuestro Señor. Déjame irme un poquito más para atrás, porque ese cenáculo que tú dices existe, está en Jerusalén, se conserva todavía hasta nuestros días, es una sala rectangular, no muy grandota, como dice Bárbara, en segundo plano, y ahí se celebró la Santa Misa, la primera misa, la última cena. Pero mencionaste que es una costumbre judía. Las raíces de la Santa Misa, las raíces de la Sagrada Eucaristía están muy atrás, metidas en las Escrituras. En el monte Sión, en donde estuvo el templo de Jerusalén, en ese monte, 1700 años antes de esta Sagrada Eucaristía, en Jerusalén, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, su hijo. En ese mismo monte, ahora es Jerusalén, pero hace 3700 años era campo despoblado. Y luego hay otra figura de la Sagrada Eucaristía y es aquella figura de la última cena en Egipto, la última cena de la esclavitud. Aquella noche los judíos celebraron la cena pascual. La cena del Cordero fue la que nos libró al pueblo judío en la cena del Cordero, porque ellos habían estampado en las marquesinas o en las jambas de las puertas la sangre del Cordero para que la plaga, ¿cómo se llamaba? El ángel exterminador los iba a exterminar precisamente a todos los primogénitos de Egipto, y ellos con la sangre del Cordero se protegieron, tuvieron su cena pascual, la cena del Cordero, nada les pasó, pudieron huir, el éxodo fue eso. Ese Cordero pascual es otra figura de Cristo, y desde entonces esa cena, última cena, esa cena del ángel exterminador, esa cena última en Egipto se celebró 1250 años antes de Cristo en Egipto, pero Moisés en el desierto les dijo, cada año vamos a recordar esa última cena, la cena del Cordero Pascual. La cena Pascua es igual que Éxodo y significa salir, salir de Egipto. Y desde entonces nuestros hermanos mayores celebran cada año hasta el presente, la cena pascual, la cena del Cordero. Jesús hace 2000 años estaba en el cenáculo celebrando a Moisés, celebrando precisamente la cena de aquel Cordero pascual. Y en aquella cena fue donde instituyó la Sagrada Eucaristía. Yo me puedo imaginar a nuestro Señor en la última cena, con sus discípulos, acompañado de sus discípulos, charlando con Él. Ya era como al final de la cena, cuando Jesucristo guardó silencio, se unió en un profundo amor con su Padre, porque iba a instituir la Sagrada
Eucaristía, precisamente ese legado que nos dejó a nosotros de estar siempre presente Él con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es verdadera, real y sustancialmente Jesús, Cristo. Y eso se debe a un milagro portentoso que nuestro Señor realizó en la última cena, un milagro llamado transubstanciación. Transubstanciación significa que la substancia de pan se convierte en la substancia de Cristo. Del cuerpo de Cristo, ¿sí? Toda substancia tiene substancia y accidentes. Entonces, en la consagración cambia la substancia, pero no cambian los accidentes. Los accidentes son las formas, el color, el gruesor de ese pedazo de pan, de esa hostia. Los accidentes son el color del pan, el sabor del pan, la temperatura del pan, la forma del pan, el espesor del pan. Esos son accidentes. Era el pan ácimo, ¿verdad? Era de pan ácimo. Ese pan ácimo tiene sustancia y accidentes, y durante la transubstanciación cambia la substancia de pan a sustancia de Cristo, pero los accidentes antes de la consagración son los mismos que después de la consagración. Quiere decir que no se nota una hostia consagrada de un pan común, pero allí está presente nuestro Señor porque ya ocurrió la transubstanciación. Sí, fíjate, todas nuestras palabras son pobres comparadas con ese gran misterio, con ese gran prodigio de haberse convertido esa hostia, ese pan ácimo en el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Ese milagro, ese portento se da en la última cena, y después nuestro Señor instituye el sacramento del orden sacerdotal y le da a los apóstoles la potestad para hacer lo mismo que Él, la potestad y la orden. Haced esto en conmemoración mía. Y fíjate, claro que sí, hacer esto en memoria de nuestro Señor. Qué privilegio, qué hermosura de nuestro Señor, qué pensamientos y qué amor tan grande nos tuvo para haber logrado, haber hecho esto por nosotros, volvernos un Cristo. Un sacerdote es un Cristo que nos trae a nuestro Señor cada día. Y es un Cristo porque actúa, consagra en primera persona. Dice, esto es mi cuerpo, no dice, esto es el cuerpo de Jesús, porque le presta su voz y sus manos a Cristo para transubstanciar, igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Se necesitan 4 cosas que vamos a ver de una por una aquí para que exista esa transubstanciación. Cierta materia, unas manos, unas palabras y una intención. En cuanto a la materia de las ofrendas, deben de ser necesariamente ciertas materias. Sí, el pan ácimo, que es la sustancia. Pan ácimo significaría... La sustancia, ¿no? Sí, significaría pan ácimo, que es un pan de que trigo. no... Es un pan de trigo. Deberíamos de decir pan ácimo de trigo, porque puede haber pan ácimo de centeno o pan ácimo de arroz. El pan debe de ser de trigo. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor Jesucristo en el cenáculo hace 2000 años consagró pan ácimo de trigo. Sin levadura. Ya sabemos que sin levadura, que ácimo quiere decir levadura. ¿Y saben por qué? Pues porque hace 3250 años que Moisés les dijo en Egipto, esta última cena de Egipto, esta cena pascual de Egipto, la vamos a celebrar comiendo pan ácimo. Y desde entonces hasta el presente, nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel, celebra la Pascua cenando con un cordero pascual y pan ácimo. Entonces, para que haya consagración, es indispensable que sea pan ácimo de trigo. ¿Y el vino? Vino de uva, es el vino de uva. Vino generoso de uva, sin ningún aditivo adicional. Así como el pan no tiene azúcar, ni tiene sal, ni tiene levadura, ni tiene sabor de vainilla, ni nada. Es un vino generoso el de uva solamente.
solamente un vino de uva, o sea, mosto fermentado, simplemente mosto fermentado, sin ningún conservador, sin ninguna nada. La iglesia tiene mucho cuidado de que se utiliza solamente ese vino y tiene arreglos con los productores de vino de tal manera que lo compran como vino de consagrar, ¿verdad? de que ya el vino especial, de consagrar sea exactamente y solamente vino generoso, porque de no ser así, no habría consagración. Una botella de vino tinto ay, se me hizo agua en la boca, un tintorro no se puede consagrar, porque tiene algunos materiales que lo preservan y lo conservan, ¿verdad? Pero el vino de consagrar, el fabricante se compromete a no ponerle nada más que mosto fermentado. Entonces, lo primero que se necesita para que haya una consagración es pan ácimo de trigo y vino generoso. No se puede consagrar hostias de centeno ni de arroz, no se puede consagrar una hostia de maíz, eso es demagogia, debe de ser pan de trigo. ¿Y por qué? Pues porque fue el pan que Cristo transustanció, consagró en la última cena. Y estamos repitiendo exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, el pan ácimo. En segundo lugar, las manos que las pone sobre las ofrendas, en el cual repite las palabras que Cristo mismo repitió el día de la cena. Esas manos consagradas por el sacramento del orden sacerdotal, no son unas manos cualquiera, son unas manos sagradas. Por esa razón le besamos las manos a nuestros sacerdotes, porque esas manos tienen el poder de transustanciar. El sacerdote coloca sus manos benditas, que son las manos de Cristo, y las coloca sobre las ofrendas, y entonces pronuncia las mismas palabras que Cristo pronunció en la última cena. Es importante que sean las mismas palabras de Cristo. No se puede pronunciar otras palabras. Si pronuncian otras palabras, entonces no hay consagración. No tiene validez esa no vale. Claro. No es válido. Deben de ser las mismas palabras de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en latín mejor, porque la lengua oficial de la iglesia es latín. No falta quien piense que ya la lengua oficial de la iglesia es el español, pues en América y en España, pero en Italia, pues y en Portugal y en otros países, la iglesia permite el uso de lenguas vernáculas alternativamente, pero la lengua oficial de la iglesia sigue siendo el latín. Señores, el latín no está pasado de moda, el latín no es ninguna lengua muerta. Cuando un obispo va de Japón a ver al Papa, conversa con su santidad, naturalmente que en latín, porque es la lengua de la iglesia. El canon romano, donde se consagra en latín, tiene la ventaja de que se usan las palabras antiguas que San Pedro utilizaba para consagrar, porque la tradición nos ha conservado aquellas palabras. Hoc est enim corpus meum. Creo que todos deberíamos de aprender un poquitín de latín, sabernos el Padre Nuestro en latín, sabernos el Ave María en latín y algunas oraciones en latín. Y cada vez que haya oportunidad de ir a misa en latín, hacerlo. Nos resulta fácil porque es una lengua madre del español y del italiano, y entonces se entiende la misa en latín. En y años si estudiamos atrás un era poquito mejor. En años atrás la usancia era todo en latín, después hubo el cambio al idioma del país que se han permitido después lenguas vernáculas, pero el latín sigue siendo la lengua madre y la lengua oficial de la iglesia. Entonces, en cualquier idioma, en latín o en otro idioma, hay que decir precisamente las palabras que Roma autoriza en ese idioma. Y la intención, que sea la intención de consagrar ese pan y ese vino a convertirlo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El sacerdote puede tener o no la intención de consagrar. Entonces es indispensable, el cuarto requisito indispensable para que haya transubstanciación es que ese sacerdote tenga la intención de consagrar.
Entonces, si en alguna persecución alguien quiere profanar la Sagrada Eucaristía y le pone una pistola al sacerdote y dice, a ver, padrecito, conságreme estas formas, entonces el sacerdote pronuncia las mismas palabras y con pan ácimo y con vino generoso, pero si no tiene internamente la disposición de consagrar, no hay consagración. Al momento de la consagración, el sacerdote, así sea su santidad, así sea Pedro viviente, o sea el último de los ordenados de cualquier diócesis, el sacerdote se convierte en otro Cristo y pone toda su intención en trasladarse al cenáculo y en persona de Cristo pronuncia las palabras de Cristo y realiza el prodigio gigantesco de la transubstanciación. Es tan grande este prodigio, es un milagro tan extraordinario que... Un regalo de Dios habernos dejado ese don, ese privilegio de poder estar siempre cerca de Él en estado de gracia. Es algo maravilloso. Ojalá y que nunca nos acostumbremos a ese milagrazo y que cada vez que vayamos a misa sepamos que se está realizando un súper milagro, que se está convirtiendo el pan en Cristo. Si una persona tuviera el poder de convertir un pedacito de pan en una persona humana, sería un gran milagro. Y se da ese gran milagro porque lo convierte en una persona humana, nuestro Señor Jesucristo. Pero si además esa persona fuera Dios, entonces el milagro es infinito. La grandeza de la consagración es infinita. Por eso decimos que toda nuestra religión se puede centrar en esas dos palabras. Santa Misa. En la Sagrada Eucaristía y la Santa Misa. Así de importante es para nosotros la Sagrada Eucaristía. Por eso, con frecuencia hay años eucarísticos, por supuesto, y nos parece poco. Entonces, que no dejemos de admirarnos nosotros jamás en las grandezas tan enormes que existen en la Sagrada Eucaristía. Y que nosotros al recibir la Sagrada Eucaristía también nos volvemos Cristos. Ese es un don especial. Cuando comulgamos nos volvemos Cristos. Este Cristo que se hace presente, ese Cristo tiene solamente carne de María. Es decir, todos tenemos carne de papá y mamá, pero nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la carne, es carne solamente de María. Solamente carne de María. O sea que a la hora que nosotros recibimos la Sagrada Eucaristía, pues también recibimos a María, porque viene de la carne de María, la Sagrada Eucaristía. O sea, es doble regalo. Y hay un regalo hermosísimo en la Sagrada Comunión. Cuando comulgamos dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces disfrutamos por un breve tiempo de una cosa hermosísima llamada el privilegio mariano. El privilegio mariano consiste realmente pensando que la Virgen tuvo en su seno materno a nuestro Señor Jesucristo durante 9 meses. Entonces nosotros, creo yo, me encanta pensar que a lo mejor son 9 minutos en los cuales Jesús presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad está dentro de nosotros antes de que se desintegre en nuestro intestino. Después estará espiritualmente con nosotros. Entonces es algo maravilloso pensar que, bueno, 9 minutos lo tenemos carne completo dentro de nosotros. Me cabe pensar que son 9 minutos por la maternidad de la Virgen, que fueron 9 meses, es algo muy personal. Eso sí, la Iglesia dice que tal vez unos 10 minutos, pero es muy romántico y muy bonito. Y me encantó 9 minutos por la maternidad de 9 meses. Y así no se nos olvida, para que cuando comulguemos, pues tengamos ese recogimiento de saber que durante 9 minutos llevamos dentro de nuestras entrañas, seamos hombres o mujeres, dentro de nuestras entrañas, igual que la Virgen María llevó dentro de sus entrañas a su Hijo, también nosotros llevamos a la segunda persona de la Santísima Trinidad con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad dentro de nuestro cuerpo. Después de esos 9 minutos aproximadamente, ya nuestro aparato digestivo hace lo suyo y
y lo que era pan ácimo y lo que era vino, pues comienza a convertirse en otras cosas y al desaparecer las sagradas materias, entonces sustancias. Las sagradas sustancias, entonces pues desaparece la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en cuanto Dios sigue dentro de nosotros. Espiritualmente. Porque Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Todo lugar. Ahí está Dios en todas partes. Por eso mucha gente se engaña diciendo, yo puedo rezar aquí o en la iglesia, es igual, porque Dios está en todas partes. Y tienen razón, Dios está en todas partes, pero no tienen razón porque Dios, en cuanto hombre, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, en cuanto hombre, está una de dos, o en el cielo, porque ascendió al cielo, o en la Sagrada Eucaristía. Seguiremos platicando después de un breve corte. La vidente de Lourdes, Bernadette Soubirous, tenía 14 años en 1858. El 11 de febrero, el día de la primera de las apariciones, le acompañaban su hermana Toinette, de 13, y la niña Juana Abadí, de 12. Ellas no fueron testigos oculares de lo que vio Bernadette, pero sí las encargadas de divulgar por la aldea de Lourdes lo acaecido. De manera que cuando la pequeña Bernadette regresó a la gruta de Massabielle, siempre lo hizo acompañada de personas que fueron creciendo en número, al grado de alertar la suspicacia de las autoridades locales, que no les convenía ser foco de atención en la Francia escéptica de la segunda mitad del siglo XIX. Las mismas autoridades eclesiásticas tampoco sintieron simpatía por lo que aquella niña decía protagonizar. Para empezar, ni siquiera se tenía a ciencia cierta el conocimiento de quién era la señora que hablaba con la niña. Algunas personas decían que era una ánima del purgatorio que pedía plegarias y oraciones. La niña desconocía el nombre de la señora. Le llamaba en su dialecto patois aquello. Finalmente tuvo que preguntarle a aquello quién era. Soy la Inmaculada Concepción, le dijo la señora. Además de la indumentaria que ya ha sido descrita, la joven de unos 14 o 15 años, vestida con una túnica blanca, cubierta de su cabeza con un velo, ceñida la túnica con un ceñidor azul, tenía 2 rosas en los pies descalzos. El acontecimiento crucial acaeció el 16 de julio, la última de las apariciones de Lourdes. Bernadette, la víspera, había recibido la Sagrada Comunión. Se acercó a la gruta de rodillas y comenzó a escarbar en el piso, de donde brotó una fuente que hasta la fecha produce un manantial al que acostumbran los enfermos bañarse para recobrar la salud.
Acontecimiento que ha sucedido con cientos de ellos, siendo Lourdes el principal centro de culto cristiano, donde las piscinas curativas son fama o son como lo principal. María, bajo el título de Lourdes, se invoca cada año como Salud de los Enfermos, y la Jornada Mundial del Enfermo la celebra la Iglesia Católica cada 11 de febrero. Madre de la ternura, llena de sabiduría, ruega por nosotros, Madre del Señor. Estamos conversando con ustedes, el tema del programa es la Sagrada Eucaristía. Comuníquense con nosotros, encuentros@mariavision.com, y estamos hablando de lo más grande que existe sobre la tierra, la Sagrada Eucaristía, y el privilegio que tenemos los seres humanos de poder comulgar, un privilegio inmerecido, enorme, gigantesco, grandísimo, que nos transforma, que nos hace ser otros seres. Claro que sí, es el más grande portento que ha existido en la humanidad, en el mundo entero, porque los alimentos que tomamos se convierten en nosotros. El alimento eucarístico nos convertimos en Cristo, gran diferencia, muy gran diferencia. Y esos no son palabritas, verdaderamente nos convertimos en Cristo. La comunión nos cristifica, nos configura con Cristo, nos hace semejantes a Cristo. Por eso es conveniente comulgar frecuentemente. Lo más grande que podemos hacer es comulgar. ¿Cómo podemos privarnos de ese súper privilegio tan grande que tenemos? El privilegio de poder convertirnos en Cristos, en deificarnos, en hacernos dioses. La Escritura dice dioses sois, no es muy audaz, ni muy soñador, ni muy nada, lo dice la Escritura, dioses sois. Y también dice la Escritura que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y también dice la Escritura que Cristo nos enseñó a decirle Padre a Dios, porque en el pueblo de Israel no se le decía Padre a Dios. Y si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros somos semejantes a nuestro Padre, porque los hijos son del mismo género, de la misma especie que sus padres. El caballo no puede tener borregos, y el toro no puede engendrar jirafas. Y si somos hijos de Dios, entonces somos semejantes a nuestro Padre. Nos daremos cuenta de la grandeza del ser humano, cualquiera. Por eso tenemos que vernos como hermanos, porque tenemos a un mismo Padre. La comunión nos hace ser divinos, nos diviniza, nos cristifica. Nos vamos configurando con Cristo. Dios desde el cielo va viendo cómo nos vamos pareciendo cada vez más y más a su divino Hijo, gracias a la comunión. Ojalá y que este programa sirviera para animar a nuestro querido auditorio un poquito a la comunión frecuente. Mira, pasa que nosotros como hombres tenemos un amor muy limitado comparado con el amor infinito de Cristo. Él nos dio ese cuerpo y esa sangre hasta el fin del mundo. Él quiere que todos estemos cerca de Él. Por eso nos regaló, Él dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Qué regalo! O sea, ¡qué regalo tan grande! Sí. Y efectivamente el amor de Dios es muy grande, porque por más que queramos nosotros a Dios, bueno, por más que queramos a Dios, Dios nos quiere infinitamente más a nosotros. Él es Padre, el Padre quiere mucho más a los hijos que los hijos a los padres.
Así Ay, somos los hombres, así somos los hombres. así somos los hombres. El amor de padre nació para ser mal correspondido, porque siempre el padre quiere más a sus hijos que sus hijos a él. Y si el amor de padre nació para ser mal correspondido, el amor de madre, con mayor razón. Por supuesto. Pero Dios es un padre y nos quiere como padre y nos quiere como Dios y nos quiere de una manera incalculable. ¿Tú crees que Dios nos quiera más que nuestra madre? No, Dios nos quiere más que nuestra madre. Dios nos quiere más que todas las madres del mundo juntas. Y nos quiere cerca de Él, y por eso nos cuida, y por eso nos protege, y por eso nos da esa fortaleza para en el camino, las vicisitudes, podamos salir adelante. Es real eso. Y por eso nos da ese alimento, ese sagrado viático llamado la Sagrada Comunión. Si hubiera un medicamento fabuloso, una vitamina buenísima, una jalea real o alguna supervitamina, no tomaríamos todos los días esa pastillita. Si a mí me dijeron, hay una vitamina fabulosa que si la comes nunca te vas a morir, la vitamina de la eterna juventud, vas a vivir eternamente. Si hubiera una medicina que me dijera, con esta medicina sale pelo, ¿tú crees que no me iba a tomar yo una pastillita todos los días? Bueno, ¿verdad? pues. Y si tenemos algo muy superior a eso, la Sagrada Eucaristía, ¿qué impide que comulguemos todos los días? Hay mucha gente que comulga los domingos, bravo, qué bueno, y se lo hacen dignamente, y si el alma está en gracia y hay confesión y demás, mejor, así debe de ser, pero ¿no se podría comulgar también entre semana, un día o dos? Hay mucha gente que comulga todos los días. Y no nomás es eso, comulga y está en cada uno de nosotros, y también la sagrada forma está en el sagrario esperándonos acercarnos a Él. Eso es. Decía un gran escritor, dice la Sagrada Eucaristía es el alimento del alma. No te pongas a dieta. Ahí está el alimento para... No ayunes. No ayunes, claro. Porque con ese alimento nos cristificamos, tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros llevamos en las venas sangre de Cristo, sangre de Abraham. Porque Cristo tenía sangre de Abraham. Entonces, igual que cualquier judío, o más que cualquier judío, bueno, igual, tenemos sangre judía nosotros, sangre de Abraham, porque nosotros tenemos sangre de Cristo, no por transfusión. No por comunión. Por comunión, porque bebemos la sangre de Cristo, comemos su cuerpo. Según Cristo mismo nos lo proponía en Cafarnaún, en aquel discurso que decía, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi sangre, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Sí, así es. Sí. Entonces, ojalá y que este programa nos ayude a tener apetito eucarístico, que tengamos ganas de comulgar, que nos vayamos a confesar corriendo para comulgar enseguida, para ir a tomar la Sagrada Eucaristía. Ojalá y que en el mundo se establezca la costumbre de la comunión frecuente. Visitas al Santísimo. Esa es una devoción eucarística. Si tengo amor por la Sagrada Eucaristía, entonces ese amor se manifiesta en visitas al Santísimo. Es como si viviera mi madre. Si mi madre viviera, pues yo iría a visitarla todos los días. Como aquel lechero que llegaba y se paraba en la puerta de la iglesia, se quedaba un ratito ahí paradote y luego se iba. Y hasta que un día el padrecito le preguntó, oye, ¿tú qué haces? Pues vengo a que me vea. Ay, pues sí, mire, si fuera mi madre, nomás de verme estaría feliz de la vida. Entonces Dios está contento de que entonces vine a que me viera. Entonces vas a la iglesia, te pones allí. A ver, Dios, vine a que me vieras. Y si no puedes ir, también está la comunión espiritual. ¿Cómo no? Sentir su presencia real cerca de nosotros es una comunión espiritual bellísima. Encomendarle todas nuestras cosas a nuestro Señor. Qué belleza. Hay fórmulas, hay una oración para la comunión espiritual. A ver, pregunta, ya parezco maestro de escuela. Pregunta, ¿sabe usted la oración de la comunión espiritual?
Pues la mitad de los que me oyen sí, la otra mitad no, y los más jóvenes ninguno. Y hay unas oraciones bellísimas para la comunión espiritual. Hay una preciosa, yo quisiera, fíjate qué bonita, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Y esa comunión espiritual se puede rezar pues, durante el día. Vas caminando y ves una iglesia y dices, ahí hay un sagrario, ahí está Jesús, y tu corazón vuela a aquel sagrario y haces una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros. O yo creo, Jesús, que estás verdaderamente presente, etcétera, la que te sepas. Y si no te sabes ninguna, apréndete una. Te voy a recomendar un librito que trae oraciones. El devocionario popular no venía preparado, del Padre Flores. Tenemos que tener una educación, tenemos que aprender a decir oraciones, y los devocionarios son libros que traen las oraciones en latín y en español, para que tengamos aquí la comunión espiritual y el ritual de la bendición con el Santísimo, que es otra devoción. Otra devoción muy hermosa. Aparte, la iglesia también nos regala días de la semana que son especiales, como el domingo, que es el día de nuestro Señor, el ir a recibir a nuestro Señor en estado de gracia. Los sábados son para la Santísima Virgen. ¿Y los jueves? Pues los jueves son los jueves la Sagrada Eucaristía, ¿no? En recuerdo de aquel Jueves Santo en que nuestro Señor instituye la Sagrada Eucaristía. Desde hace 2000 años el jueves está dedicado a la Sagrada Eucaristía. Por eso hay adoración nocturna los jueves, y por eso hay bendición con el Santísimo los jueves. Indulgencias plenarias nos ha dado nuestro Papa Benedicto, la indulgencia plenaria los primeros jueves de cada mes en este año 2009-2010, creo, nos dio el año sacerdotal. Sí. ¿Verdad? Los jueves primeros del año sacerdotal 2009-2010, los jueves primeros se gana indulgencia plenaria, sin hacer nada, nomás porque es jueves primero. Si tienes la intención de ganar la indulgencia plenaria, con sus debidas y las debidas condiciones, que son confesión, comunión y el Papa. Entonces, devociones eucarísticas, los jueves, todos los jueves dedicados a la Sagrada Eucaristía, los jueves primeros para ganar la indulgencia, la procesión del jueves de Corpus, ¿verdad? El rezo de una oración que se llama Adórote Devote, que está también en este libro devocionario, y que cómprese cualquier devocionario. En todos los devocionarios aparece esa oración bellísima, una oración eucarística, Adórote Devote latens deitas, en latín, y también está en español. Con los devocionarios aprendemos a leer, a rezar, aprendemos oraciones, y al ratito nos la aprendemos pues, en latín y en español, o en tu lengua vernácula. Per tante persone che ci ascoltano all'Italia possono pregare in italiano e anche en latino. Para los italianos les resulta más fácil el latín, porque se parece más el latín, lógicamente, al italiano, el italiano al latín, que el español al latín. Devociones eucarísticas, tener una vida eucarística, estar presente, tener presencia mental de que Cristo está en los sagrarios, en todas partes. Tenemos que prepararnos antes de recibir a nuestro Señor. No podemos llegar a en la Santa Misa, a la comunión, estando pensando en otras cosas, sino tener el recogimiento necesario, esa preparación de saber que el que viene a nosotros es Cristo, verdaderamente. Esas oraciones de agradecimiento de que su presencia va a estar dentro de nosotros, eso es algo maravilloso, algo único, de veras, poder estar tan cerca de Él y tener esa preparación, ese recogimiento, esa sensación de veras que nos vamos a volver un Cristo y que tiene que trascender en nuestras vidas con todos los que están cerca de nosotros, con los enfermos, con los que están presos, con tantos que todavía no nos cae el 20 muchas veces de lo grande que es la Sagrada Eucaristía. Es un regalo mejor que nos pudo dejar nuestro Señor, su cuerpo y su alma. No hay palabras para decir el tamaño del regalo que es el privilegio de poder comulgar. No hay manera. Tú mencionabas que
ese recogimiento de la gente antes de comulgar. Qué bonito, qué bonito. No puedes estar en la fila de comulgar platicando con el vecino, sino que hay que recoger el alma, irnos al cielo mentalmente y prepararnos, decirle: no soy digno, Señor, ¿cómo yo con mi boca podrida, cómo me atrevo a formarme aquí para comulgar, Señor, pues por tu sacramento de la confesión, porque tú eres bueno y perdonas y porque vas tú me con el quieres. Rey, vas con un Rey, vas con el Rey vas del con mundo, el Rey, vas del con tu universo. Padre, decir: Padre, tú sabes que no soy digno, como aquel hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No le dejó ni acabar su discurso cuando ella estaba llenando de besos y lo abrazaba. Así es Dios con nosotros, y comulgarlo con devoción. Y con la preparación necesaria para llegar a esa comunión. Tenemos que... Ese recogimiento prepara tu alma para comulgar. Las mujeres nos enseñan a comulgar. Las mujeres juntan sus manitas, comulgan, se recogen y en recogimiento se van a hincar a adorar a Dios. Los hombres no lo solemos hacer, pero si no hagas formas externas, porque no es secular juntar las manos o ponerte en cruz, no es secular, y somos seculares, pero adentro Dios sabe lo que llevamos adentro. Entonces, normal, común, pero por dentro podemos llevar ardiendo el corazón, porque llevamos dentro de nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Y también, así como hay que tener recogimiento antes de comulgar, después de comulgar vamos y nos arrodillamos y adoramos a ese Dios, ya no en el sagrario. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Eso de Emmanuel, pues va en serio. Emmanuel es Dios con nosotros. Va en serio. Se quedaron chiquitos. No es Dios con nosotros, es Dios dentro de nosotros. Así como la Virgen embarazada tenía a Dios dentro de sus entrañas, también nosotros, aunque seamos hombres, muy hombres, llevamos dentro de nosotros a esa criatura, no es criatura, perdón, a ese Dios que nos creó, a ese hermano nuestro Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y donde está la segunda, está la tercera y la primera, la Trinidad Beatísima, que bajan hasta nosotros en cuanto Dios completo trinitario, y la segunda persona de la Santísima Trinidad con su cuerpo glorioso dentro de nosotros. Hay que llegar a esa Sagrada Comunión en estado total de gracia. ¿Cómo? Pues en estado de gracia es estar habiendo estado confesados, tener el ayuno que se necesita de 1 hora antes de no recibir alimentos, solo agua. El estado de gracia es eso, estar con el alma limpia para recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Lo que se diga de la Sagrada Comunión, lo que se diga de la Sagrada Eucaristía, es poco. Las palabras no alcanzan a abarcar el privilegio tan grande que Dios nos dio. Y no hemos dicho nada nuevo, como siempre en este programa decimos lo que todo mundo sabe, pero ojalá y despertemos recuerdos del catecismo y enseñanzas, y ojalá y se avive en nosotros el deseo de honrar a la Sagrada Eucaristía, de tener gran amor por la Sagrada Eucaristía, de comulgarlo frecuentemente, de tenerle devoción. No podemos comulgar y con la hostia en la boca salir a la calle. Llevamos a Cristo adentro. Tiene que haber unos minutos, 9, en los que estemos en recogimiento atendiendo a ese Cristo que vino a nosotros. Otra sería nuestra vida. No andaríamos con miedos a las víboras, ni con miedos a nada, porque llevamos adentro a Dios, porque es nuestro Padre y porque nos quiere tanto que se convierte en alimento para que nos lo comamos. Él nos quiere tener cerca. Él nos quiere, Él nos sabe, nos conoce, nos entiende, nos escucha. Siempre nos escucha Cristo, siempre está cerca de nosotros. A pesar que lo ofendemos, nos da el perdón, su misericordia, su amor.
todo nos da Él sin pedir nada a cambio. Tú dirás si está dentro de nosotros, si está cerca de nosotros o no, si está dentro de nosotros. ¿Qué unión más íntima puede existir que esté dentro de nosotros? Hay una unión íntima entre la madre y su hijo en las entrañas de la madre, pues así de íntima o más íntima es la unión de Cristo cuando lo comulgamos. Ojalá y que nos animemos a comulgar con frecuencia, ojalá y que leamos más sobre este misterio de amor. Ve con tu párroco y pregúntale, adquiere más doctrina acerca de la Sagrada Eucaristía para que disfrutes de una vida plena, bonita, tranquila, sabiendo que Dios se encuentra dentro de nosotros. La Sagrada Eucaristía se eleva por encima de todos los sacramentos. Eso lo tenemos clarísimo. Es la mayor regalo que Dios nos pudo haber dejado. La Santa Misa es el centro y raíz de nuestra vida espiritual, decía San José María, y lo han dicho la Iglesia durante 2000 años. Amigos, vamos saliendo corriendo a confesarnos para tener el alma en gracia y comulgar, y que comience una nueva vida con comunión frecuente. Nos veremos aquí muy pronto en un futuro programa. Gracias, Bárbara, gracias a todo el personal, gracias a los miles de personas que nos apoyan con sus donativos. Bueno, no son tantos, cientos de personas. Pedimos ayuda, por favor. Amigos, gracias. Nos veremos en un próximo programa. Gracias.